Tarde, fin de semana, sábado 18 horas. Hoy tenemos el encuentro con una artista plástica, Karina Zareski. Ya está María Laura, ¿cómo estás? Nuestra amiga María Laura, nuestra india de San Isidro. Ita Flower por estas redes. Te mando un beso enorme. Bueno, vamos a estar con esta chica, Hernán, ¿cómo estás? Karina Azareski. Perfecto. Por el arte, por la pintura, por el paisajismo, por la jardinería, porque ella tiene una mirada tan particular. ¿Cómo estás, Karina? Ya. Bienvenida. Bienvenida a la tribu. Muchas gracias, muchas gracias, la verdad que muy contenta, muy contenta. Hola a todos, ay, Vitas, una genia, siempre está ahí. Y Sí, ahí tenemos a Hernán, Andy de Árboles Casa. ¿Cómo estás, Andy? Eh, Siempre se van sumando. La fogata se va haciendo cada vez más grande, la tribu se va haciendo cada vez más grande. Beba, ¿cómo estás? Ahí te saluda María Laura. hola, hola Mónica, Hernán, qué genios porque se van sumando siempre y es muy lindo continuar esta conversación, ¿no? Es muy lindo lo que haces, a mí me llamó mucho la atención y después como todo, hay un dicho que decía mi abuela que decía todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y de alguna manera, yo no sé si es cierto, pero a veces pasa que te llama la atención algo desde un lado, desde un lugar o desde una perspectiva, y resulta que das dos o tres pasos más y alguien te menciona ese algo o te encontrás con ese alguien o como sea, ¿no? Algo o alguien, energía, persona, corriente, lo que sea. Y a mí me pasó con lo tuyo, porque a mí me llamó mucho la atención tu mirada. En un momento yo te lo comenté y me dijiste, sí, algunas son fotos de la ciudad y otras son obras de arte, porque tenía esa mirada de artista, esa mirada un poco por ahí de turista también, ¿sí? Sí. Que con una mirada mucho menor lo suelo hacer yo cada vez que voy a Buenos Aires y me asombro mucho más que un porteño, tal vez, y entonces por ahí tenemos esa mirada que es superadora del propio habitante. Me pasa hoy con Mar del Plata, que la miro desde la otra mirada que me influencian desde el otro lado. Entonces es muy interesante todo lo que ocurre con esto. Así Sí, que bueno, y llegamos hasta encontrarte con otra indiecita de esta tribu que es Luján, Luján, sí. y, eh, Y con Luján la que que estuvo, estuviste. estuvo acá en casa en febrero, así que fue a la primera que conocí y la verdad que, bueno, una divina. Sí, Luján ya sabemos lo que es. Bueno, tranquila, son los ajustes del momento. Se cayó. Me Eh, encantó lo de Van Gogh, dice, muy conciso y un buen, sí, sí, muy bueno, muy bueno. no sé, recién veo que compartiste ese video, hoy estuve como con otras cosas y no estuve muy con el celular encima y recién que lo agarro veo que compartiste ese video de Van Gogh y bueno, la verdad que Van Gogh es un artista maravilloso que a mí me encanta, es uno de mis preferidos y surgió la idea de empezar a hacer esos videos para ir como videos cortitos para ir contando algunas cosas, ¿no? Un poco con esto de las estaciones en el arte, surgió esto durante la cuarentena, ¿no? Como que de repente nos estábamos perdiendo el otoño, entonces dije, bueno, lo veamos a través de los ojos de los artistas. Y así empecé como a compartir distintas obras de distintos artistas. Y bueno, una cosa como que fue llevando a la otra, pero surgió en realidad por el encierro, por las ganas de ver. Justamente, lo empezaste vos por tu lado, lo empezó Luján de alguna manera por su lado, lo empecé yo por el mío, Richard Brina, que ahí se suma, te saludo, de acá te saludamos. Cada uno empezó a querer mostrar lo que podía ver y a empezar a descubrir lo que otros veían también a partir de lo que uno podía llegar a mostrar. Y desde ahí es que se terminó generando esta tribu esta tribu u otras, no importa, en este caso es la tribu verde, que tiene un color porque, bueno, salió así, porque el verde, por la naturaleza. De hecho, bueno, vos buscás ese verde en una ciudad con bastante cemento, a pesar de que tiene mucho verde, ¿no? Pero es esa búsqueda. Y bueno, y acá estamos.
estamos. Acá estamos, bueno. Hola, quiero saludar a los que me fueron saludando, a Brígida, a Ceci. Con Ceci fue el primer vivo. Yo no hacía ningún tipo de vivo, estaba como muy detrás de la cámara. Eso es algo muy propio de los fotógrafos, que como que nos cuesta salir de detrás de la cámara. Ceci Sí. pintó y a partir de ahí, bueno, empezó la rueda, ¿no? Así que, bueno, ya a muchos que ya se me fueron los nombres, pero los saludo a todos. Les agradezco de estar acá hoy. Época de enseñanza y época de aprendizaje. Totalmente, sí. Yo estoy aprendiendo un montón con estos vivos, con todas las charlas que van surgiendo, es como realmente muy enriquecedor. Y lo que decía Jorge, por ejemplo, el otro día, ¿no? Que, bueno, que quizás hizo falta esto como para conectarnos y empezar a, a compartir un poco más. Sí, yo creo que fue un acelerador de partículas. Creo que estaba en el aire y lo que hizo fue concentrarlo. Sí, sí, sí. Así que bueno, apelo a todos tus conocimientos, a todo lo que los conocimientos previos, los que fuiste descubriendo, los que fuiste armando, ¿sí? Como eso que dijiste, bueno, empiezo con esto de Van Gogh, después seguiste con uno que también está muy lindo, que tiene que ver, cuando digo muy lindo, lo digo como disparador de, ¿no? Porque por ahí uno dice muy lindo, sí, muy lindo, hay muchas cosas que pueden ser muy lindas o cosas que pueden ser muy feas. A veces la belleza está en lo feo también. Oh, Entonces, es una cuestión de estética. Pero te invito a que nos enseñe lo que vas sabiendo para que a su vez te vayas nutriendo y nos vayas nutriendo y nos vayamos nutriendo mutuamente. Tanto vos, yo y todos los que estamos sentados alrededor de esta fogata. bueno, muchas gracias. Sí, un placer. A mí me encanta. Yo soy una fanática del arte y de la naturaleza, de las dos cosas, entonces siempre sigo investigando y siempre sigo como estudiando un poquito más. Y lo que preparé como para que empecemos a charlar hoy es irnos hacia el pasado, un poco retomando lo que la charla que había dado Jorge hace ya, no sé si un mes, donde él comenzó a mostrar algunas imágenes y bueno, la idea es como volver sobre algunas de ellas y ver otras más bueno, remontarnos a esos orígenes de los primeros paisajes, de las primeras pinturas de jardines y de paisajes. Así que esa es la invitación para hoy. No sé hasta dónde llegaremos, pero bueno, vamos remontándonos en la historia y conociendo un poquito. Mirá, te voy a decir, tenemos un desconocimiento de cómo se originó, así que mucho más desconocimiento vamos a tener hacia dónde vamos. ¿Sí? Paul y Sí. Jenny están ahí. Te digo por qué. Porque vos me decís que tu charla un poco se originó, ¿sí? En la charla de Jorge. Y la charla de Jorge se originó en una charla que tuvimos con Hernán, ¿sí? Porque él había dado otro tipo de charla, tenía que ver con la historia, pero dijo, pará, los jardines comestibles, está bueno eso. Y enganchamos. Y originamos una energía y a Hernán hay que preguntarle cómo, de dónde surgió. Entonces, a eso voy, a que nos vamos contaminando, nos vamos iluminando, retroalimentando, y una cosa genera la otra y no se sabe hasta dónde va, pero bienvenido sea. Sí, buenísimo. Y si a partir de hoy alguien capaz que asocia con algo y suma Seguro. algo más, Es- está buenísimo, buenísimo. A mí me quedó resonando esto de los jardines comestibles, así que algo de eso también incorporé. Así que, bueno, no sé, ya tengo acá lista la compu, así que doy vuelta a la... Arranque, profe, arranque con la Vamos, clase, que estamos todos. dale. A ver. Y los que no están lo irán viendo. Ah, mandó un cariño especial Jorge, porque estaba con el padre en este momento tan especial. Ah, ok, ok. Eh, Iba a tratar de llegar antes de las 7 y si no, bueno, de todas maneras me dijo, lo veré en diferido. Por eso te digo, los que estamos acá en este momento y los que se vayan sumando más tarde después por IGTV o por YouTube, que yo después también nosotros también después lo subimos. Buenísimo, estamos en todos lados. Ujú. Eh, Exactamente. Sí, bueno, sí, porque siempre, mira, siempre ahí hay está algún. Jorge. Ahí está Jorge, mira, Jorge se acaba de unir, ahí que me dijo que por Justo. ahí no llegaba, así que bueno, bienvenido uno de los Bienvenido, caciques acá. Jorge. Bueno, nos vamos hacia lo que es uno de los más antiguos paisajes que se conocen. Esto es en la antigua Grecia, pero en realidad son los antepasados de los griegos, una civilización que se llamó minoica y que representan en una de las casas.
estos paisajes con colinas, con flores, con pájaros. Acá tengo una ampliación de lo que son estas flores, ¿no? Y que según algunos estudios se trata de esta, que todavía sigue creciendo silvestremente, se llama así. Yo, bueno, es lo que pude encontrar en cuanto a referencia, ¿no? Pero si se ve, es como bastante parecida. Esto era, Jorge lo mencionó, justamente el Palacio de Cnosos. Él lo había traído a colación del aceite de oliva y los jardines que ellos ya Ujú. tenían ahí. Y acá esta es una de las pinturas que se conservan dentro de ese palacio y de las ruinas cercanas. Es una civilización que fue muy, muy importante. Estamos hablando más o menos 2000, 1700 antes de Cristo, y que quedó en parte sepultado por algunos volcanes que erupcionaron, entonces luego se pudieron recuperar esas pinturas. Y es muy interesante cómo sintetizan, ¿no? La forma de las flores, la forma de la mariposa, y el hecho de que en el que veíamos antes sea, exacto, Cnosos, un paisaje, un paisaje despojado de cualquier otro tipo de relato o de temática, ¿no? Es solamente un paisaje, obviamente como muy sintético, ¿no? Pero montañas, Sí. flores y pájaros, es como que esa es la escena. Y, y es muy interesante en ese sentido. Así que este es uno de los más antiguos. Y después sí ya tenemos a el egipcio, ¿no? El jardín egipcio, que esto es también uno de los jardines más antiguos que se representaron. Esto estaba en una tumba y es interesante saber, ahora vamos a meternos adentro de eso, ¿no? Pero es interesante saber un poco la función, digamos, que tenían estas pinturas. Para los egipcios, ellos creían en la eternidad de las almas. O sea que cuando una persona moría, iba a vivir eternamente. Y para eso, ellos cuando la enterraban en un sarcófago, y ese sarcófago lo colocaban en una tumba subterránea. Y las paredes de la tumba estaban absolutamente todas pintadas con escenas que mostraban, por un lado, la vida de esa persona, quién había sido, y por otro lado, con escenas de lo que ese alma necesitaba en el más allá para poder estar con, no sé, plena, ¿no? Con todo lo que necesitaba. Y una de las cosas que necesitaba era justamente tener su jardín. Los jardines eran muy importantes en esta cultura, entonces es como que lo pintan para que eternamente esa persona pueda disfrutar de su jardín. Y también es interesante Claro. ver cómo ellos representan desde distintos puntos de vista para poder como que cada cosa esté vista desde la parte más reconocible, ¿no? O sea, los árboles de frente, mientras que el estanque está visto desde arriba, y si uno ve el estanque, se puede reconocer absolutamente todas las aves, los peces, las flores, que son flores de loto. Alrededor del estanque también había muchas flores y, por supuesto, los árboles. Entonces, ellos como que representan todo desde el punto de vista que sea más fácilmente reconocible. No aplican la ley de perspectiva que nosotros conocemos, sino que aplican esta forma para poder reconocer absolutamente todo desde el mejor ángulo posible. Es Claro, lo hacen de una manera representativa, es decir, como se ve desde arriba, en el caso del espejo de agua, y como se vería de frente, es decir, de planta, eh, el resto en este caso son árboles, no sé si veo algún claro. arbusto, no alcanzo a ver. Sí, los árboles, las flores, los peces, claro, como dice Ceci, muchos puntos de vista simultáneamente. Incluso los peces, que es como que en realidad están dentro del agua, ellos los representan de frente y flotando hacia arriba como para que se lo vea, ¿no? O sea, para que sea claramente reconocible. Precursores de Picasso. Totalmente, bueno, es que cuando Picasso después
crea el cubismo, vuelve hacia el arte africano, hacia el arte Claro. egipcio, es como que retoman justamente el contacto con todas estas culturas, ¿no? Y acá, esta es una escena de la misma tumba, esto está en el British Museum, son pedazos de la pared que medirá 1 metro más o menos de ancho, y bueno, todos estos fragmentos están en el British Museum, y este es el mismo, de la misma tumba, el dueño de la tumba, que se llamaba Nebamun, y Sí. acá está yendo a Hay algo, cazar, sí, hay algo muy interesante que dice ML Angeli. Mónica. Por eso no desactivo los comentarios, voy a aclarar, no sé si a vos te molesta, pero No, no, para recién me pidieron que si podíamos desconectar. Al que le moleste, por ahí puede verlo después en IGTV o en YouTube sin los comentarios, incluso en YouTube lo va a poder ver en otros dispositivos más grandes. Pero María, no sé, ML Angeli Mónica. dice, así dibujan los niños. Exacto, sí. El tema de la perspectiva, como que los niños te van dibujando todo desde el lugar que sea, desde donde los reconocen más fácilmente. Claro, por ejemplo, pienso, ¿no? Si hay un río, como estaba recién en la representación anterior, donde había peces, no lo dejaban libre a la imaginación, sino que directamente van y lo dibujan, están los peces. Y es como que hay una cierta relación ahí. Sí, sí, totalmente. Eh, Acá, en este caso, es el dueño de la tumba, ¿no? Que está representado en una escena de caza de animales. Y era ¿cómo se dice? Un entretenimiento, de alguna manera, para el tema de salir a cazar. Acá está, de hecho, acompañado por su mujer y su hija. La hija está en la parte de abajo que le agarra la pierna y tiene una flor en la mano y la mujer va atrás, hay una ley jerárquica, ¿no? Entonces el hombre es mayor en tamaño, la mujer es más chica, lleva un ramillete de flores en la mano y la niñita que está abajo de todo. Acá también representan, creo que tengo una ampliación, a ver. Acá también representan los peces, otras variedades, otras especies, ¿no? Y también es muy interesante cómo representan la naturaleza. El gato, miren lo que es ese gato que está cazando, lo acompaña para cazar las aves y los insectos, las mariposas. Como que hay una observación muy, muy, muy naturalista y que es mucho más naturalista la forma en que representan a los animales que a las personas. A ver si acá tengo otra. Sí. Había una donde, ay, me pierdo en acá, en esta, que está hasta los huevos, ¿no? Los huevos de las aves. Mirá, Y de alguna manera es como que representan todo junto, todo lo es, las aves con sus huevos, con los pájaros, con las mariposas, con las flores, todo el tiempo están representando como esa naturaleza idealizada, como para que de nuevo este alma eternamente pueda disfrutar y proveerse de todo eso. Y también por otro lado es como cierta sensación de control sobre la naturaleza. Las escenas de caza son dominantes en la historia del arte, desde las culturas más antiguas hasta de ahí en adelante siempre son como ese sinónimo de poder y de control sobre la naturaleza. Mirá cómo están agarrando de a tres sí. a Tocás tema porque aparece, por lo menos la relación que hago yo, es esa necesidad del hombre de controlar todo lo que se mueve a su alrededor, sobre todo pensándolo más allá de la raza humana, el sí, hombre como controlador de animales, como controlador de vegetales, como controlador de su mujer y sus mujeres, el ujú, control sí, está muy presente, o sea, cada vez cuanto más ha avanzado la cultura, cuanto más avanzó el poder, en poderío, recién ahora se puede llegar a plantear un liberémonos de ese control
porque tenemos un gran porcentaje del globo terráqueo bajo control. Exacto, sí. Me parece que en ese momento estaban más ellos a merced de la naturaleza y controlaban una porción muchísimo más pequeña. Sí, y las respetaban muchísimo más porque sabían como que dependían absolutamente de la tierra para poder, para proveerse, para alimentarse, para vestirse, para absolutamente todo, ¿no? Sí, estoy ensayando, estoy pensando en una posibilidad encima es a partir de la muerte, en ese pase a una mejor vida, teniendo todo bajo control, ¿no? Yéndose hacia un paraíso, ¿no? Planteándolo en términos bíblicos, yéndose a un Sí, paraíso donde tenga todo a merced, desde el alimento, el control sobre los animales, el control sobre todo, y la tranquilidad de tenerlo todo a mano. sí, sí, sí. No, no, es así, es como que necesitan asegurarse de alguna manera todo eso y por eso los representan así, de esta manera, ¿no? Así que bueno, hay un montón de estas escenas muy naturalistas en el arte egipcio que son muy interesantes, pero ahora saltamos, Dale. saltamos a Roma. En el medio quedaron los griegos, lo que pasa es que de los griegos no se conserva, lamentablemente, pinturas que sí existieron obviamente y que hay muchos relatos que cuentan lo maravilloso y lo naturalista que eran estas pinturas. Pero de Grecia no se conserva, la poca pintura que se conserva son de cerámicas o, o pequeños fragmentos, ¿no? En cambio, sí se conserva de los romanos que muestran lo que debe haber sido también en Grecia, y esto es parte de un mural que estaba en una de las casas romanas, donde esto está transferido ahora a un museo, y ellos pintaban absolutamente el interior de las casas con estos murales muy naturalistas. Estas eran habitaciones subterráneas o semisubterráneas en realidad que hacían para aliviarse del calor. Entonces eran habitaciones que estaban sin ventanas y por lo tanto en esas habitaciones hacían estas pinturas paisajísticas que daban la sensación de estar en medio de un paisaje, ¿no? Rodeados absolutamente de las cuatro paredes y sumergidos en un paisaje. Y son pinturas que demuestran Acá lo la que falta de luz, sí. vos decís que Eh, eso puede ser una representación de lo que eran los jardines arriba. sí, pero son idealizados, ¿no? O sea, Bien. es como una representación idealizada del jardín y del paisaje en general, en donde ponen distintas especies de flores y de frutos y de árboles y de pájaros también, como que todos coexisten al mismo tiempo, quizás especies que no están al mismo tiempo en flor o flores con frutos, etcétera, ¿no? Pero Está bien. Claro. llama, ¿cómo? Que al ser una representación es la idealización del momento, digamos, de las plantas que confluyen en esa representación en su mejor momento exponencial. Exacto, exacto. Acá dice Itas para ingresar el verde, claro, es como que hacen que entre todo este paisaje, este verde, esta naturaleza dentro de las casas, y entonces tiene una función como mucho más, si se quiere, más decorativa hasta cierto punto. Acá tenemos ampliaciones, esta la mostré el otro día con Luján, pero me gusta tanto que las repito. No, Eh, está perfecto, porque bueno, es un poquito eso. Aparte vamos a tener siempre ese otro momento, otros ojos. sí, que se ven las especies, ¿no? Las distintas especies de flores. Quizás, no sé tanto si mezclaban estaciones, quizás primavera y verano juntas, más que nada, respondiendo a la pregunta de Itas. Es como un jardín ideal donde flores de todos florecen al mismo tiempo, junto con los árboles que dan sus frutos. Es como esa cosa más
de la exuberancia de la naturaleza en su mayor esplendor. Y hoy se está usando mucho, dicen, sí, hoy es como que está súper de Ahora moda mismo, sí. como si fueran estos murales, ¿no? Y ya se hacía en ese entonces en Roma. Bueno, y en Grecia, ¿no? Porque repito de que estas casas romanas de alguna manera repiten lo que ya se hacía antes en Grecia. Incluso de Grecia se conservan como muchos relatos en donde, con anécdotas, en donde, por ejemplo, una cuenta de que un pájaro se fue a picotear y se confundió y en vez de picotear en la fruta, picoteó el cuadro de tan realista que era, ¿no? Y de tan ilusionista. Hay como muchas descripciones que relatan la gran calidad ilusionista que tenía la pintura griega, que debe haber sido espectacular. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que lo que estás nombrando de Roma y los romanos han sido grandes ladrones de los griegos. Sí, totalmente, en todos los sentidos. Eh, Sí. sí. Bueno, acá dicen cómo hacían los colores unos genios también. Bueno, de Egipto no comenté recién, pero eh, ellos utilizaban distintos pigmentos, minerales en general, algunos vegetales y algunos que importaban de otras ciudades, e incluso en Egipto se llegó a hacer uno de lo que se conoce como el primer pigmento sintético, que es el azul egipcio. Mira, Y ellos mezclaban distintos minerales, los fundían a muy altas temperaturas, ellos ya tenían esa tecnología porque sabían fundir bronce, entonces fundían todo eso hasta generar una masa compacta que luego trituraban y con eso hacían el pigmento azul. El pigmento azul siempre fue el más difícil y el más caro de conseguir. Entonces ya. ellos se las ingeniaron para conseguir ese pigmento. Y acá, bueno, saltamos de nuevo, nos vamos a la Edad Media. A ver, voy respondiendo. Si pintaban con pinceles, sí, eran diversos tipos de pinceles con pelos de animales que utilizaban y otras técnicas también. Bien. Y bueno, y pigmentos de distintas flores también, de azafrán como iceitas, de distintos minerales y vegetales provenían los pigmentos. Y acá sí saltamos ya varios siglos para ir a la Edad Media, en donde en la Edad Media, esto es fines ya de la Edad Media en realidad, eh, el tema del jardín y del paisaje al principio está como muy vinculado con lo que tiene que ver con lo religioso. Entonces, esta escena muestra a la Virgen en un jardín, es un jardín que representa su virginidad, entonces es un jardín cerrado al que nadie puede ingresar, y es un jardín exuberante también, lleno de flores por todas partes, que crecen como bien prolijo por otra parte, ¿no? Como que al costado de este muro, que es el muro que la separa del exterior y que marca esta característica de jardín encerrado. Hortus conclusus se llama en latín, esta idea de que el jardín representa es el lugar al que nadie puede ingresar y es una metáfora de la virginidad. Es una escena muy típica que se representa en este momento, tanto en pinturas como esta, que es una tabla, como en los libros ilustrados, los libros iluminados. Y hablando de eso, vamos a Sí, mostrar algunos libros. El qué capítulo bueno. de los libros en, en la Edad Media es fascinante, realmente, porque ellos, los monjes en los monasterios, eran los encargados de hacer estos libros ilustrados, en donde van a ir evolucionando a lo largo de los siglos. Siempre son libros religiosos, ¿no? O sea, no existe por ahora hay que esperar hasta el Renacimiento para que aparezca la literatura más humanista, ¿no? Son libros religiosos
Y de hecho, cuando nos Sí. acercamos, vemos que las escenas y lo que están contando son escenas de la Biblia, escenas religiosas. Pero alrededor, todo lo van ilustrando, a ver si tengo una ampliación, todo lo van ilustrando con flores. Y Eso me había llamado mucho la atención porque, a ver, entiendo lo de lo bíblico, entiendo la representación, me es muy llamativo el colorido, ¿no? Porque los rojos y los azules están muy logrados, muy al frente, pero además de la representación de las flores, que es lo que uno más hubiera representado, y por ahí una mariposa por el colorido, están representados hasta los abejorros. sí, representan todos los insectos. A mí también me llama mucho la atención eso y por eso las que seleccioné, porque obviamente que la flor y la mariposa es como lo más atractivo, pero los insectos reflejan la importancia que le daban y el conocimiento que tenían sobre la importancia de todo el mundo animal, ¿no? En su más vasta mayoría. Acá hay una donde se ve, miren, Un caracol, acá hay un incluso, sí. caracol, eh, va- esta es una vaquita de San Antonio, diversas, Sí. sí, Una la biodiversidad. libélula, Y que además es como que contrasta porque la forma de representar las escenas religiosas que veíamos recién era como bastante esquemático, ¿no? Miren, si vol era como más esquemática la figura humana, mientras que las plantas y los insectos están representados con muchísimo naturalismo. claro. Y eso, Sí, es como que tiene mucho, mucho simbolismo rodeado todo de una naturaleza que no escapa, no es solamente que representan con un poquito de pastito, que lindas las florcitas de colores, sino que representan a su naturaleza. Incluso hay insectos ahí que más de uno fue a buscar el aerosol. sí, ahí está, mira. Claro, Sí, sí. Los detalles, la observación de los colores y de la diseño, de la forma de cada uno de estos insectos, eso requiere de una observación muy, muy, muy grande. Entonces, esto ya es fotográfico, sí, realmente. Esto ya es, este en particular es del 1400 y pico, esto es un momento que se llama gótico internacional. Es un momento, hay que entender de que en Europa no comienza todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, mientras que en Italia el Renacimiento empieza un poco antes, en Francia, en los Países Bajos, demora un poco más en llegar el Renacimiento. ¿No? Se va dando en distintos momentos. Entonces, esto pertenece a este periodo y es de esta escuela de pintores franceses y flamencos que tenían un dominio, pero es impresionante. Además, esto no mencioné, esto mide 13 por 19 centímetros. claro. La hoja, ¿no? O sea, la hoja entera. Claro, hay que pintar todo eso en más o menos es un tamaño de un azulejo. Claro, Es muy pequeño. sí. Para pintar eso es muy detallado, no estamos hablando de... Pintaban en HD, dice alguien. Realmente, realmente. Y acá dice se expresaba con flores y... Hola María, ahí se acaba de Ah, sumar María. sí, Eh, Nitas dice que los sentimientos se representaban con flores. exacto, ¿no? Bueno, acá estas ya son libros que ya les encargaban a pintores particulares, ya no son simplemente los monjes, estos ya son pintores profesionales que hacen este libro en particular, pero sí, es como que hacía lo que tenía que hacer de la escena religiosa en el medio y después se dejaba llevar con todo, con las flores y con los insectos. A veces participaban distintos pintores en una misma obra. Bueno, y esta, que sé que te había gustado la vez Me pasada, encantó. eh, Sí. Eso también es chiquitito, me dijiste que es muy chiquito, muy pequeño y está lleno de representación de la vida de un día, de un exacto, momento. exacto. Esto también es muy chiquitito, también de ese tamaño, aproximadamente 13, 15 por 20 centímetros.
Y esto también forma parte de un libro, se llama Libro de Horas, eran libros que estaban destinados a los rezos de todos los días. Bueno, yo no sé mucho, pero aparentemente cada día hay un rezo a cada hora, la liturgia, ¿no? O sea, a cada hora hay un rezo Ujú. diferente y, y también en distintos meses, en distintas festividades, etcétera. Entonces hacían como estos libros muy grandes con los diferentes, incorporaban distintos aspectos litúrgicos y además un calendario. Entonces el calendario lo ilustraban con las diferentes épocas del año, con las diferentes estaciones, y elegían el paisaje, eh, podríamos decir, comestible para ilustrarlo. Por eso me interesó tanto. Por otro lado, en la parte de arriba Sí, está los signos del zodíaco, y acá también representados. Para los que les guste la astrología es un dato interesante. Y bien. en la parte de abajo, este es el mes de febrero, y muestran una escena típica invernal en donde por un lado está la gente que está dentro de la casa, que está esta mujer y estos hombres calentándose al calor del fueguito y hay algo de ropa colgada, mientras que afuera está por un lado el corral con las ovejas, las palomas. Acá se ve también los, eh, los panales de de las abejas. Ellos Sí, en, eh, juntaban los panales, los ahumaban y de ahí sacaban la miel y la cera para las velas. Y acá un palomar, que cuando Jorge venía contando del palomar, esto también era un palomar que ellos tenían dentro de la granja, digamos. Bueno, y esta es acá esta que va caminando como muerta de frío, que se agarra, se cubre toda. Esa soy yo en invierno cuando salgo. Pero qué me dan buenísimo. ¿Viste, vibra. Jorge? Wow, viste, Jorge. ¿Viste lo que ocurre? Hace un rato había contado eso, cómo le había llamado la atención la charla tuya y a vos cómo te había llamado la atención la charla con Hernán. Y bueno, a Hernán habrá que preguntarle qué es lo que le había llamado la atención y cómo una cosa se va enlazando con otra. Y es cierto porque yo ahora, después de la charla esa de los palomares, ya vi las palomas comiendo abajo y ya hice otra relación. Claro, claro, acá están. Y es muy interesante. Bueno, ellos también tenían como medido quién podía estar, cuántas palomas podían tener por lugar, porque también las palomas atacaban los cultivos, entonces había que tenerlas como controladas, ¿no? Las plagas de palomas parece que ya existían. Eh, bueno, este que está acá talando los árboles y más allá un campesino que lleva en el asno la comida hacia el pueblo, que se ve a lo lejos y se ve la punta de la iglesia, ¿no? Así que todo esto en el tamaño de 13 por 19 centímetros. Es impresionante la cantidad de información que tienen cada una de estas pinturas. Bueno, sí, te voy a decir algo que es lo que Valeria Lennon dice acá. Qué bueno, Cari, como enseñás a mirar. Ayúdame a mirar y tener un buen contador de relato hace que la mirada se pueda detener y disfrutar muchísimo más y poder comprender eso que del otro lado alguien vio, ¿sí? Porque si no pasás de largo, muchas veces, justamente como uno puede mirar esas palomas y si no fuera por el relato de Jorge, uno dice, a ver, esto puede ser un palomar, entonces se pasan de largo. Y al tener vos un relato, al estar dándole ese relato, estás prácticamente generándonos una película. Ay, qué bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Me alegra un montón que les genere eso. A mí
como dije, te contaba el otro día, o sea, mi nombre de Historias en Verde lo voy resignificando y me doy cuenta cada vez más que me gusta contar historias, así que, y historias en verde en particular. Eh, Vamos, 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 que estamos para eso. Y después nos vamos descubriendo para qué otras cosas además estamos. Pero sí, sí, estamos para elaborar y resignificar, enseñar a mirar y aprender a mirar de otros también. tal cual. Bueno, alguien dijo acá recién que parecía un cuadro de Bruegel, ya vamos a llegar a Bruegel, estos son los antecedentes justamente de Bruegel, ¿no? Y acá, este es el mes de marzo, en donde inicia la siembra. Entonces también van mostrando este pobre hombre que tiene todos los harapos ahí. Eh, La voy a saludar a Luján porque después, si no, la primera india de la tribu. Hola, Le mando un beso. Luján. Bueno, y cómo van sembrando y los distintos campesinos hacia el fondo. Y este es todo un encargo que hacen para un duque en particular. Entonces, en cada uno de los meses, además colocan un castillo que pertenecía a las propiedades de este duque, y muchas de esas propiedades obviamente siguen en pie hoy. El azul, dice Itas, el azul era en este caso lapislázuli, y es por supuesto muy, muy caro. Este es el mes de julio, en donde están, por un lado, acá con las ovejas, esquilándolas. Las ovejas las aprovechaban tanto para carne como para vestirse, ¿no? Las dos cosas. Y creo que para leche también, no sé muy bien eso, pero eran muy importantes. Recién las vimos en el corral, bueno, ahora las están esquilando y por atrás los campesinos con sus tareas, incluso también representan las flores que crecen silvestres entre el trigo. El azul muy presente sí, y es un signo también de la riqueza del que encarga la obra, ¿no? Que en este caso era un duque, el duque de Berry, entonces ya poner un primer plano a una campesina vestida de azul, que en la vida una campesina iba a estar vestida así, es como una manera de señalar cuánta riqueza tenía este comitente para encargar la obra, ¿no? Este Claro, porque justamente, ¿no? Sí, sabiendo esas complicaciones con el azul, tiene otra resignificación. Está muy bueno ese detalle. Sí, este castillo ya no existe, este sí se perdió. Y este sí está, no me acuerdo ahora el nombre, lo tenía anotado, pero se me fue. No Eh, importa, claro. están todas, son todos en Francia. Estas pinturas son del 1400, ¿no? Bueno, y acá él también siempre incluye datos de color, como que este se agacha y se le ven los calzones. Eh, Mirá, Eh, muchas escenas, bueno, así, costumbristas y pintorescas, están recolectando la uva, este se come las uvas que junta, ¿no? Entonces son claro, claro. detalles como que graciosos también dentro de la escena. No son pintados casualmente, no es alguien como para demostrar la escala, sino que está lleno de escenas. Lleno de escenas, sí, por todas partes. Y bueno, y siempre, como digo, el castillo hacia el fondo. Obviamente también son escenas, paisajes idealizados, porque no estaba tan cerca el campo del castillo, ¿no? Pero la idea es como representar las dos cosas juntas, la propiedad del duque y la escena que simboliza el mes del año. Después hay otros meses que están representados con festividades, pero la mayoría están representados con escenas agrícolas. Bueno, caballos y distintas escenas al final. Ah, acá estaba una ampliación, bueno, pero se lo ve bien igual cuando acerco el teléfono, Sí, sí. que se come las uvas. Y esta es otra, que esto ya no es un libro, ¿no? Esto es parte de un mural que está en Siena, en Italia,
donde es un mural muy grande que estaba en lo que vendría a ser el Palacio del Gobierno de Siena. Acá es un fragmento porque en realidad no me entra todo y de hecho está cortado. Sí, Eh, es interesante porque se llama Los efectos del buen gobierno en el campo. Es muy bien política la obra, sí, es un encargo que le hace la municipalidad, digamos, el gobierno de Siena a este artista, en donde de un lado de la pared muestra una alegoría de un buen gobierno y del otro lado de un mal gobierno. Del lado del buen gobierno los representa con la prosperidad del campo. Entonces, muestra las distintas escenas donde aparece como distintas escenas, a ver, creo que tengo otra que se ve mejor, distintas escenas agrícolas, todas juntas al mismo tiempo. Es como que juntas las distintas etapas de la cosecha, de la siembra, en la misma obra, porque lo que quiere demostrar es, ay, se me fue, es la está bien. prosperidad. Es la representación, digamos, de las labores a lo largo del año, en ese cuadro, a diferencia de los anteriores. Claro, es como que está todo junto en el mismo cuadro. Pero lo que me parece también interesante de mencionar es que este es del 1300, es en Italia, y lo que me parece muy interesante es que cuando el paisaje aparece vinculado a la agricultura. ¿Sí? Entonces, eso creo que es algo muy rescatable porque lleva mucho tiempo que el paisaje se desarrolle como género, pero cuando aparece ligado a esto. Y no me parece menor, y pensando en todo lo que venimos escuchando en todas estas charlas sobre el jardín comestible y sobre la presencia de este paisaje cultivado, como dijo Jorge, bueno, ese es el paisaje que se empieza a pintar por primera vez. Eh, y es muy interesante. Paisaje comestible, exactamente. Sí. Sí, paisaje, es cierto eso, vos nombraste, bueno, esto es de 1300 dijiste, está en Sí, Italia, tenemos muchos ancestros ahí también, la zona de Europa. La verdad que hay muchas cosas por relacionar. eh, También hay el que recién habías mostrado, había, bueno, el palomar, las abejas. Los libros anteriores también tienen una representación no solamente de las flores, sino también de los insectos. Hay una mm, representación continua de la naturaleza sin esquemas. exacto, exacto. Es esto, paisaje cultural, como decía Jorge, y cultural y cultivado viene del mismo, etimológicamente del mismo núcleo, ¿no? Entonces, bueno, y quería llegar acá antes de que se nos termine. Esto es de Bruegel, ahora sí, que recién lo mencionaban. Bruegel va a ser, este es Peter Bruegel el Viejo, que es el que inicia toda la dinastía de los Bruegel, y él va a ser el que comienza con la representación del paisaje, como ya mucho más establecido, estos ya son del 1500, y él va a representar también las distintas estaciones del año y las representa a través de la agricultura de nuevo. Entonces acá tenemos un paisaje que muestra este momento de la cosecha, con algunos que se cansaron y se tiraron a comer, y hacia el fondo toda una representación del paisaje, pero que además cuando uno va ampliando, hay un montón de escenas que van sucediendo como en varias capas hacia el fondo de la imagen. No es solamente, uno podría quedarse como con el primer plano, ¿no? Que es esto, pero en realidad a medida que te vas adentrando en ese paisaje vas descubriendo un montón de escenas que van transcurriendo simultáneamente. Ahí está entonces esta gente que está jugando, no sé, como si fuera no sé cómo se llama ese juego, ¿no? Pero parece un juego. ¿Ven? Que ahí Sí, se está sí. tratando de embocar algo o sí, de embocarle algo. La representación de Movimiento, lo, es una especie de hockey por ahí. algo así. Acá, sí, acá dice Richard Briner dice en el Museo Fortabata hay un cuadro de Breguer, así que bueno, cuando Ah, qué terminemos con la bueno. cuarentena.
Sí, tiene una colección impresionante el Fortabat. Eh, bueno, y Bruegel es el que tiene un montón de estas escenas entonces campestres, escenas campesinas, muchas escenas que muestran la vida de los campesinos, pero también muchas que priorizan el paisaje. Mientras que en otros lugares, como en Italia, en el Renacimiento italiano, el paisaje estaba como un telón de fondo frente a escenas más religiosas, acá el paisaje es protagonista y es protagonista junto a estas labores de los campesinos. Así que eso me parecía como muy interesante para articular con todo, y además porque él se nutre de esa herencia de los libros que habíamos visto recién. Continúa esa misma línea. Claro, ocurre que también uno cuando habla de paisaje por ahí, sobre todo en lo que tiene que ver con fotografía, ¿no? Por ahí, no sé si las postales tuvieron mucho que ver en eso. Se hablaba de paisaje y se hablaba de un lugar inmaculado donde no sé si casi no había ni personas siquiera, ¿no? O por ahí algún auto, por ahí en alguna carretera, pero era el paisaje con lo que había en la naturaleza, escapando a las labores cotidianas encerradas en una fábrica. Y acá no, acá lo que hay es obreros trabajando, o niños jugando, o alguien secando la ropa, o todos mezclados, todos en escenas y son parte del paisaje. Me parece que no hay una decisión, no hay una división. No sé en qué momento hubo una división, eso lo iremos viendo, ¿no? Sí, esa división es como más en el momento del romanticismo, fines del 18, inicios del 19, que surge el paisaje romántico, el paisaje sublime, y ahí sí es como frente a esa naturaleza magnífica, pero el hombre como muy chiquitito y como un espectador frente a esa naturaleza, no como trabajándola. Bueno, También, a mí me encanta el paisaje romántico, pero bueno, es otra cosa. yo no sé vos, pero yo quiero otra charla, no sé del otro lado. Bueno, encantada. No sé qué dice la gente. ¿Quieren No sé saber qué más? dicen ahí, ¿hacemos otra? Nos juntamos, hacemos otra fogata de este arte y paisaje que es una maravilla, me Qué encantó, bueno, realmente. qué bueno. Yo vengo con el tema de los jardines como profundizando en el tema de la historia de los jardines en el arte y de las flores en el arte y también del paisaje. Así que me encanta, me encanta. Ah, bueno, acá todos dicen que sí. Eh, es un tema que me fascina y que me encanta compartir, así que obvio, encantadísima. Bueno, buenísimo, buenísimo. Después si querés lo arreglamos, puede ser el próximo sábado, puede ser otro día que cuando vos te quede cómodo. Eh, pero bueno, estoy viendo yo de poder pasarlo un poquito más tarde, pasarlo 19 horas, empezar a pasar las charlas, porque en algunos lugares, en algunos pueblos y ciudades, se está liberando un poquito y por ahí hay gente que todavía Ah, no está llegando a la casa, entonces por ahí 6 de la tarde se complica un poquito. Así que claro. bueno, pero sí, en principio, si el sábado a las 7 de la tarde te parece, y nos lo vamos hablando en la semana. Y ¿Eh? vamos juntos, sí, sí, sí. Buenísimo, Eh, buenísimo. Me encantó, muchísimas gracias. Vos ya estás dando estos, te dedicás a esto, a ver estas charlas. A sí, ver, quiero invitarlos a que se metan en la cuenta, Historias en Verde, se van a maravillar. gracias, gracias. Bueno, y gracias a todos los que están haciendo comentarios tan lindos. Muchas gracias a ustedes por haberse sumado, por estar, por escuchar. Hay varios que se suman a varios vivos así que ya deben haber escuchado lo mismo y siguen, y bueno, gracias. Claro, lo importante es que siempre depende, porque a veces por ahí vos podés llegar a tener ya una representación, pero en la retroalimentación y en el ida y vuelta siempre sale un algo más, entonces siempre por ahí se modifica, aunque parezca más de lo mismo. Sí, Incluso, así como tuviste la charla con Luján, me gustaría por ahí que hablemos de lo mismo que ay, hablaste con Luján, o claro, que lo vayamos cambiando, porque a veces se dan otras conversaciones, sí, ¿sí? Porque sí, la charla que tuviste el otro justamente. día con Luján fue maravillosa también sobre Monet, sobre Manet, la representación de los jardines. Gracias, chicas, me dicen, somos tu club de fans. Sí, es una conversación, ¿no? Entonces, hablar con vos hace que surjan otras,
otras cosas, y lo que también a mí me gusta que esté en los comentarios, porque eso hace que también a partir de un comentario uno pueda decir otra cosa y eso siempre va enriqueciendo y va sumando. Así que bueno, seguimos con la historia y seguimos avanzando y conociendo más. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, ¿el sábado? Dale, Dale, 19 dale. horas. Los quiero ver. Dale. Muy grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a vos y a todos.